A continuación voy a dar la palabra al siguiente de los ponentes, que es Alejandro Cerro. Alejandro cumple o encarna esa típica frase de joven, aunque sobradamente preparado. Es arquitecto por la Universidad de Sevilla, de hecho también tiene máster o mestrado en estas cuestiones de recuperación virtual, por decirlo. El nombre del máster me lo voy a ahorrar porque es más largo y más complicado. Y próximamente, esperemos, si todo va bien, añadirá a estos títulos de arquitectura y de máster un doctorado en historia, que ahora mismo pues está finiquitando casi, espero. Y él nos va a hablar nos va a presentar la siguiente ponencia: la recuperación virtual del patrimonio desaparecido a través de la documentación histórica. También estamos, como con el caso de Ángel Ruiz Gálvez, con una persona con experiencia directa en este tipo de proyectos de recuperación. Y sin más, no le robo tiempo y le dejo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandro. Muy buenos días. Como bien ha dicho Antonio, me llamo Alejandro Cerro, soy arquitecto y actualmente estoy disfrutando de un contrato de investigación en la Universidad de Córdoba, en el Departamento de Historia Moderna, donde aprovecho para investigar mi tesis doctoral. Antes de comenzar mi intervención, me gustaría expresar mi gratitud al Ayuntamiento de Palma del Río y a los organizadores de estas jornadas por hacerlas posibles y permitirme estar un año más aquí en Palma, si bien ya no como público, sino como ponente, más en ese magnífico entorno del convento de Santa Clara. También a mis compañeros y amigos del Laboratorio de Estudios Judeoconversos, que tanto apoyo han brindado. A mis padres, que me acompañan en todas las investigaciones que yo hago y me llevan de un pueblo para otro, visitando archivos, a deshoras, dándoles la lata en todo momento. Se lo agradezco y les debo todo. A un amigo que ha venido especialmente a verme aquí de Sevilla, también se lo agradezco encarecidamente. Y, por supuesto, a todos los asistentes. Espero que mi charla, si no interesante, no les resulte muy pesada. Como ya me ha presentado Antonio, en la Universidad de Córdoba estoy elaborando mi tesis doctoral, que gira en torno a 3 pilares: familia, propiedad y urbanismo. Y por ello, pese a que voy a hablar de reconstrucción virtual, como pueden ver en el título de la ponencia, voy a aclarar lo que es una reconstrucción virtual. Una reconstrucción virtual no es ni más ni menos que la adaptación a las nuevas tecnologías digitales de los, digamos, sistemas tradicionales de representación histórica que se tenían: dibujos, perspectivas, maquetas. Al fin y al cabo, cuando estamos utilizando un programa informático, ¿qué estamos haciendo? En vez de dibujar con el lápiz, estamos dibujando con el ratón, estamos modelando, estamos convirtiendo en datos lo que antes hacíamos con un trazado de grafito. Por ello, no hemos de olvidar siempre que cuando se plantea una reconstrucción virtual, no estamos sino proponiendo una hipótesis de cómo podría ser un edificio en una determinada época, porque a no ser de que dispongamos de imágenes, o mejor, ya recurriendo a la ciencia ficción, pudiésemos viajar en el tiempo para contemplarlo, como era este convento en el siglo XVI, como era a finales del siglo XVIII, sería imposible. Y por ello, la metodología que se emplea en la reconstrucción virtual es muy similar, es la misma que se emplearía en la reconstrucción, en los modelos de reconstrucción virtual, de reconstrucción tradicional. Bueno, lo único que vería sería la parte informática, que evidentemente son los nuevos lápices o las nuevas reglas que tenemos. La parte fundamental a la hora de
proponer una hipótesis reconstructiva virtual es la recopilación de datos. Es la esencia. Sin ello no podemos levantar un edificio, crear un modelo que no esté sustentado por datos históricos, por referencias. Estaremos inventándonos. Es como si yo cogiera y ahora, como arquitecto, pues me dibujo una casa. Y digo, esta casa, pues, era una casa del siglo XVI. ¿No? Sin datos históricos, sin documentación que fundamente eso, no sirve para nada. Voy a hablar primero de la parte informática, que es la parte más propia de la reconstrucción virtual, y en la que requeriríamos dos grandes facetas. Primero, digamos, el sustento físico, es decir, los materiales, los equipos y los programas, las herramientas con las que trabajamos. Y, por supuesto, la habilidad para manejarlas correctamente y saber aprovechar el máximo potencial que nos ofrecen. Aquí podemos distinguir numerosos programas, ya sean con licencia o libres. Voy a mostrar algunos con los que estoy acostumbrado a trabajar como arquitecto. Puedo distinguir entre programas de modelado y programas de renderizado. Los de modelado son aquellos que nos permiten realizar virtualmente el modelo, es decir, el dibujo del edificio que estamos reconstruyendo. Tenemos el clásico AutoCAD, SketchUp, Blender y también aquí se incluye uno que es el Metascape, el antiguo Photoscan, que es un programa de fotogrametría que, si bien nosotros no somos los que dibujamos directamente con él, las fotografías que realizamos mediante este software generan una nube de puntos que se triangulan y generan una superficie que después puede ser exportada a otros programas para trabajar sobre ella. Y después tenemos los programas de renderizado, que aparte de este modelo nos permiten generar una imagen realista del modelo que hemos dibujado previamente. Tenemos Lumion o Unreal Engine, que es un programa de realización de videojuegos, pero que también puede ser utilizado para renderizar modelos virtuales. De hecho, al fin y al cabo, un videojuego emplea un modelo virtual que está empleándose para hacer una obra de ciencia ficción o una historia. Pues también se puede emplear en este ámbito. E incluso ofrece la posibilidad de hacer interactivo el modelo. Eso tiene una gran aplicación a la hora de acercar la historia de un edificio al público, no tanto ya a especialistas, sino también al profano, porque le permite interactuar con un edificio. Si hacemos un modelo, por ejemplo, de este convento en el siglo XVII y damos a los visitantes la posibilidad de que puedan recorrerlo internamente, abriendo sus puertas, entrando en sus estancias, viéndolo decorado, eso es un potencial para el turismo increíble y que abre una inmensidad, un piélago de nuevas posibilidades a la historia. Y después pasamos a la parte de recopilación de datos, que es el grueso, el meollo de la cuestión y donde se encuentra la dificultad. ¿Cómo se obtienen los datos? Podemos obtenerlos por dos vías. Las fuentes documentales, que pueden distinguirlo en gráficas escritas, y después los estudios arqueológicos y artísticos, como bien dijo el profesor Ángel Ruiz Gálvez, que con excavaciones, estudios de paramento, comparativas tipológicas, nos pueden aportar información de cómo era ese entorno que estamos trabajando en el pasado. El ideal, evidentemente, sería la utilización de todas las fuentes posibles y combinar, es decir, la interdisciplinaridad. ¿Qué ocurre? Muchas veces no es posible, porque o bien no hay ni un solo documento escrito que haga referencia al edificio o a la parcela que estamos investigando, porque se la han quemado, no se ha mencionado, o bien que no ha dejado estudiar ningún resto arqueológico, o bien tienen construida una casa nueva encima y evidentemente al dueño de la casa no le haría mucha gracia de que cogieran, derribasen su casa para hacer una cata arqueológica para ver qué hay debajo. Yo no estaría muy contento, desde luego.
Yo me he especializado en el estudio de fuentes documentales. Y por ello lo que voy a desarrollar. Dejo la parte de arqueología a aquellos que hayan estudiado tal materia, pero siempre estoy dispuesto a colaborar con los estudios y los resultados de investigaciones de arqueólogos y historiadores del arte. Como bien hemos dicho antes, las fuentes documentales las podemos clasificar a grosso modo en dos grandes grupos: gráficas y escritas. Las gráficas pues nos aportan información mucho más completa, porque una imagen, como se dice, vale más que 1000 palabras. Y las fotografías, los planos, los dibujos siempre nos van a aportar una perspectiva más completa de cómo el edificio, al menos del aspecto. Aquí, por ejemplo, de Palma del Río, como arquitecto no pude resistirme, y ya que venía aquí a dar la ponencia, pues estuve indagando un poquillo sobre las planimetrías antiguas y este tipo de fuentes que existen sobre Palma. Por desgracia, todas estas fuentes están muy limitadas y se dan sobre todo del siglo XIX en adelante, la fotografía evidentemente. Aquí en Palma del Río, la más antigua general de la villa que conozco la presentaré más adelante, son los vuelos americanos. Las planimetrías son muy raros antes del siglo XIX. Ya en el siglo XIX empieza a generalizarse. Los dibujos, hay láminas, grabados, pero muchas veces se refieren solamente a grandes poblaciones o edificios singulares o destacados y opacan o no se fijan en la gente en esa época a la hora de representar edificios, casas o otras edificaciones que no llaman tanto la atención. Por ejemplo, como he estado hablando antes, en Palma del Río, esto es una ortofotografía que se realizó con los vuelos americanos. Representa a concretamente, creo que del vuelo americano B, porque el A se realizó en los años 40 y el B se realizó en los años 50. Y aquí todavía se aprecia el núcleo urbano de Palma muy similar a como era todavía en el siglo XIX. Todavía el cementerio en la zona norte, y no está tan ampliada después del boom urbanístico que sufrió, que tuvo Palma en los años 50, 60, 70, como hasta el día de hoy. Aquí he encontrado la representación planimétrica más antigua de Palma del Río. Corresponde al Instituto Geográfico y Estadístico y fue realizada entre 1893 y 94. Lo digo así porque un plano está realizado en diciembre del año 93 y el otro está realizado por el topógrafo en enero del siguiente año. Y se corresponde casi con el trazado urbano que tenía la villa de Palma del Río desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, tal y como lo recoge en la hipótesis que plantea aquel interesante libro que versa sobre esta villa, La ciudad vivida, que me ha aportado y me ha llenado de satisfacción contemplar una villa como una ciudad como Palma del Río tenga un estudio tan bien hecho sobre su evolución urbanística desde la Edad Media hasta la actualidad prácticamente. Planos de minutarios donde son muy interesantes a la hora de conocer los topónimos, los caminos y el exterior, aunque no tanto el trazado urbano, aunque aquí está bien un poquito representado, pero no está tan claro como en los otros. Y la más antigua grabado, que corresponde al catastro de Ensenada, pero solamente al término de Palma del Río. Sobre fuentes escritas, que es donde me he especializado más, y nos aporta información anterior al siglo XIX, podemos encontrar descripciones, contratos, apeos, es decir, cuando iba el alarife, el albañil, a visitar un edificio y a describirlo porque iban a hacer obras en él. Tiene la pared está inclinada, la puerta está podrida, las vigas del entresuelo son necesarias cambiarlas, y con las descripciones, a veces están medidas, encontramos una sala que mide 3 varas y media por 5 del ancho por 5 de largo. Son interesantes, que son descripciones de las estancias muchas veces. Claro, depende ya de
digamos, de la precisión que pusiera el Alarife a la hora de describir los trabajos que estaba realizando. También compraventas muy interesantes a la hora de conocer la historia de la propiedad, de quién era esa casa, cómo se fue transmitiendo, cuáles eran los linderos que tenían con las propiedades anejas. Por supuesto, las referencias catastrales, es decir, Catastro de Ensenada, fuente esencial a la hora de conocer el estudio de la propiedad urbana a mediados del siglo XVIII. Y otros muchos documentos que los protocolos notariales y otros archivos guardan en su interior. Y no me quiero detener más en este aspecto porque tanto Antonio como Ángel ya han tratado solamente el aspecto de las fuentes escritas. Voy a traer aquí algún ejemplo de despacho ordinario describiendo obras aquí en Palma del Río, la iglesia, o el Catastro de Ensenada, concretamente a los bienes que corresponden al convento de Santa Clara, pero eso ya lo han explicado mejor ellos. Por ello, quisiera pasar ahora a, más allá de toda esta retaíla de charlas teóricas, a poner algunos ejemplos prácticos de cómo se aplica la reconstrucción virtual, que al menos da mayor alegría a la vista y no es solamente verborrea por mi parte. Quisiera encabezarlo con la tesis doctoral que presentó el doctor don Manuel Cabeza Expósito, también arquitecto, y que realizó un análisis urbanístico y reconstrucción virtual de la villa de Aguilar de la Frontera. Dirán, ¿por qué Aguilar de la Frontera? Este tipo de tesis se realizaron en colaboración con la Facultad de Ingenieros Agrónomos, dirigidos por Montestubío, el profesor Montestubío, y colaborando con la Facultad de Filosofía y Letras por la parte de arqueológica. Esto es un ejemplo de utilización de fuentes arqueológicas y documentales. Digo, ¿por qué Aguilar de la Frontera? Pues si nos fijamos en el urbanismo medieval de Palma del Río, encontramos el recinto amurallado con el alcázar y en su interior la iglesia parroquial, ¿verdad? Y justo a la puerta del recinto encontramos una plaza que sirve de mercado y después ya arrabales fuera de la muralla, extramuros. Salvando la orografía, porque evidentemente la orografía de Palma del Río, que está en la llanura, frente a la de la frontera, que está encaramada en un cerro, es muy diferente también en la posición respecto a la frontera granadina en el siglo XV. Era también distinta, Palma estaba mucho más protegida frente a la racia del reino nazarita. Pues aquí encontramos en Aguilar unas semejanzas urbanísticas. Encontramos la plaza, si se puede ver en el recinto de entrada, la iglesia parroquial y la fortaleza, el alcázar, que está en ruinas hoy en día. Y en esta sección de imágenes podemos ver los resultados de esta tesis doctoral, donde elaboró primero una planimetría bidimensional situando los distintos edificios singulares y las manzanas de edificaciones residenciales, los recorridos, las distintas puertas, la reconstrucción de las murallas, para después realizar un levantamiento en perspectiva de estos edificios singulares y el recinto amurallado y la plaza, para después concluir con la propia reconstrucción virtual, es decir, con un levantamiento virtual de todo el conjunto, que como pueden observar no tiene un resultado nada desdeñable, es magnífico el resultado de esta tesis doctoral. Y yo lo he traído aquí para que sirva de ejemplo, para que se pueda ver el potencial que tiene Palma del Río, porque Palma del Río no tiene nada que envidiarle a Aguilar de la Frontera. Es más, Aguilar de la Frontera tendría que envidiarle a Palma del Río, toda la historiografía que tiene esta población. Después, también quiero aportar un ejemplo de cosecha propia, más humilde, desde luego, resultados, porque este es una tesis doctoral y esto fue un trabajito fin de máster, que es la reconstrucción virtual que hice de la portada de la fachada de la desaparecida iglesia parroquial de Alcaracejo. Este es un ejemplo de reconstrucción virtual realizada exclusivamente con documentación, sin ningún tipo de labor arqueológica, porque evidentemente la nueva parroquia, levantada por la región devastada en los años 60, cubre el espacio que ocupaba la parroquia original, así que es imposible realizar algún estudio arqueológico. Esta parroquia fue dañada durante la guerra
y en los años 60 estaba en estado ruinoso. Así que, con la perspectiva que tenía en esa época sobre la conservación del patrimonio, se decidió derribar el antiguo edificio del siglo XV para levantar el que han visto en la imagen anterior. A mi juicio, una decisión muy desafortunada. Como amante del patrimonio, me llena de ira. Y lo único que han quedado de ello, más allá de unas pocas fotografías que he ido salvando, gracias también a la colaboración de Sebastián Muriel, que fue un vecino, un natural de Alcalacejos, y que tenía mucho interés en reconstruir y salvar la historia de su parroquia, junto con las escasas planimetrías que hicieron antes de tirar el antiguo edificio, planimetrías que por otro lugar son imprecisas y no se corresponden con las fotografías que hemos visto anteriormente. ¿Cómo se puede decir que eso es una planta y es un alzado? Eso, cuando vas a tirar un edificio histórico, al menos regístralo bien, no llevas 4 líneas. A lo que se sumó también la memoria de la gente. Para este tipo de reconstrucción, Sebastián Muriel y yo visitamos a muchos vecinos ancianos de 90, 80 años que estaban en la residencia de mayores de allá de Alcalacejos, para preguntarles cómo recordaban la antigua parroquia cuando eran niños. Y claro, la mente ya falla, y también cuando uno es joven y niño no se fijan en los detalles que uno busca como arquitecto. Dice, le preguntaba yo, ¿dónde está la puerta de la sacristía? ¿Cuándo está la escalera para subir a la torre? Y se fijaban, tenía un retablo muy bonito, tenía el santo, le ponían el velo al santo, pero entre relato y testimonio pudimos sacar algunos datos interesantes que nos facilitó realizar la hipótesis que planteamos. También, a partir de los escasos vestigios que se salvaron de la primitiva parroquia, como esta portada principal que desmontaron y colocaron en un lateral de la iglesia, esa nueva que han hecho nueva, o algunos de los pilares del presbiterio, este es un capitel que está puesto del revés, pues se realizó, aquí debería salir una imagen, pero no sé por qué no carga, porque ahí realicé una evolución histórica, debería estar ahí. A partir de eso me permitió levantar una planta hipotética y distribución del antiguo edificio sobre el parcelario de la nueva edificación. Y también realizar una hipótesis de evolución histórica de la antigua parroquia desde el siglo XVII, con las distintas incorporaciones, todas ellas obtenidas de documentos del Obispado de Córdoba, sobre todo del Obispado de Córdoba, de visitas generales o de obras que se realizaron en la parroquia, las distintas agregaciones que se fueron haciendo al primitivo edificio. Y me permitió levantar una planimetría sobre cómo de la fachada principal, estableciendo cuál era el acceso, mucho más precisa de la que aportaba el plano del delineante de los años 60. Realicé una fotogrametría de los vestigios que quedaron para incorporarlos a un modelo virtual. Esto es la nube de puntos que hablé antes, realizado con el Metashape, que después exporté a Blender, el programa de modelado que enseñé antes, para elaborar este modelo y después incorporarlo a SketchUp, donde realicé este levantamiento de la antigua fachada, señalando en transparente para que se pudiese apreciar la escalera de caracol que subía al campanario. Por último, me gustaría concluir hablando sobre el trabajo que estoy realizando actualmente en mi tesis doctoral, que no trata tanto sobre un edificio en concreto, sino sobre la propiedad urbana en la Córdoba en la época moderna. Cómo fue evolucionando las casas, quiénes eran sus dueños, cómo se fueron ampliando las parcelas, y fueron segregándose, ampliándose, comprando otras, dividiéndose, y me centro en el entorno
de la calle Cabezas. Concretamente, a partir de este plano de Plinio de Córdoba, de los franceses, pues aquí señalo en torno a la calle Cabezas. Este es el conjunto de parcelas urbanas que estoy investigando y que tengo los propietarios de muchas de ellas desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX, en sucesión, como fueron: fulanito la compró a Menganito, Menganito la vinculó, estuvo vinculada hasta el siglo XVIII. Después, por cuestiones de que tenía deudas, este vínculo pues se fue subastada judicialmente y pasó a otro particular, y después se incorporó a otra parcela. Ejemplos así. Y ahora concretamente de esta que se añade en rojo, que es una de las casas que pertenecían a uno de los vínculos que fundó Pedro Herrera, uno de los representantes del famoso linaje judeoconverso de los herreras cordobeses, y que fueron incorporadas, fueron desvinculadas a finales del siglo XVII, concretamente en 1694, creo, si mal no recuerdo, y fueron vendidas a un vecino, a Juan de Fuentes, mercader. Y en la venta judicial aparece el alarife, el albañil, que hace el apeo y hace una descripción de estas casas. Tenemos aquí leyendo, describir las estancias. Primeramente, tienen las dichas casas un cuarto bajo que linda a la calle Real, el cual tiene de largo 5 varas y una cuarta, y de ancho 3 varas y media. Y tiene dicho cuarto su entresuelo enmaderado de madera de castaño, asinado de 14, y entablados de tablas de la sierra, limpias de azuela y acepilladas. Y tiene dicho cuarto bajo un bastidor, sin puertas de madera de segura. Y asimismo, tiene de la dicha casa un cuarto alto que le corresponde al cuarto bajo referido, que tiene de largo 5 varas y una cuarta, y de ancho 3 varas y media. Y el tejado de dicho cuarto está enmaderado, con madera de castaño y entablado con tablas y costeros de la sierra, y los pares tirantes de dicho tejado, limpios de azuelo y acepillados. Y asimismo, tiene dicho cuarto alto una ventana que da vista a la calle con su bastidor y puertas de madera de segura. Y la puerta de entrada de dicho cuarto tiene un bastidor sentado de madera, de segura, de una pierna, y el cabezal, y la otra pierna de madera de la sierra. Y asimismo, tiene en dicha casa una escalera para subir a dicho cuarto alto, de una vara de hueco. ¿Por qué he dicho esto? Esta es la descripción que hace el alarife, y esto me ha permitido realizar una pequeña reconstrucción de esta pequeña vivienda. Perdón. Como pueden ver, posee la reconstrucción virtual un enorme potencial, y no quiero imaginar si esto es con una sola casa, una casa auxiliar de Córdoba, lo que se podía hacer en Palma del Río con la plaza, con la fortaleza. Palma del Río dispone de un enorme potencial, y yo, como procedente de una familia de la Sierra Cordobesa, concretamente de Belalcázar o Tavilla Señorial, siento verdadera envidia de la rica historiografía y del empeño y el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento y toda la gente de Palma del Río para poner en valor su historia. Así que agradezco que hayan permitido mi presencia aquí hoy, y les felicito y que sigan realizando este tipo de conferencias y actos para poner en valor la rica historia de Palma del Río. Muchísimas gracias a todos.